Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días. La Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares, con la conducción de Mimi Pechenino y Roberto Crovela. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra. Muy buen día, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. Un jueves más, ya estamos caminando el mes de abril, parece mentira. Roberto, buen día. Tere, buen día. Ya estamos en el cuarto mes. Qué rápido que se pasan los días, ¿eh? Muy buenos días, Mimi. Buen día, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. Buenos días a toda la audiencia que los jueves nos sigue fielmente. Te digo que un día espectacular hoy. 19 grados, está anunciado 26, 27, un día más bien de verano, diría yo, ¿viste? Es este clima que está pasando, que por ahí te da una semanita, te regala una semanita más de extensión del verano, pero bueno, después se viene Semana Santa ya anunciando el tiempo más feucho, pero lindo, un día hermoso para disfrutar. Los que puedan ir a salir a trabajar caminando, aprovechen, vayan encaminando. ¿Cómo andamos, Mimi? ¿Todo bien? Te digo, 4 días que se esperan temperaturas de más de 27 grados. A vos te viene de perillas. Espectacular, espectacular. ¿Y cómo anda nuestra operadora Tere? ¿Todo bien? ¿Cómo anda con el tiempo este? Hay un poquito de humedad, pero está lindo el día, ¿eh? Che, Está lindo. está lindo, Bueno, está lindo. Vos sabés que contá. tengo que hacer un homenaje y mandar unas felicitaciones hoy. Hoy es un día especial para Avellaneda. Vamos. Avellaneda cumple 170 años. 170 años. Una ciudad muy linda, vecina, donde vivimos nosotros, Lanús. Lanús en realidad es un desprendimiento de Avellaneda y de Lomas de Zamora. Claro. Nos quedamos en el sector de ellos, de la parte de Castellino, y hoy está cumpliendo 170 años la hermosa ciudad de Avellaneda, que está re linda, la verdad que está bárbaro. Tienen un intendente que trabaja mucho, bueno, Ferraresi, que estuvo hace poco, ahora está de licencia, está en un ministerio, pero es un luchador, un trabajador. La llevó a Avellaneda a un espacio de industrialización y de potencia comercial, de reparación en todos sus barrios, de reparación de escuelas. Es importante decir que, por ejemplo, la semana pasada lanzó un programa de obras en escuelas del distrito por 6.000 millones de pesos con fondos del municipio. Ellos tienen una gran destilería que es IPE. ¿Podés repetir esas cifras, por favor? Programa de 6.000 millones de pesos para los años 2022, 2023, con inversión del municipio, con lo cual, la verdad que lo viene haciendo desde hace tiempo y es un tema para resaltar, ¿no? El trabajo que hace Jorge Ferraresi en Avellaneda es de destacar. Lo mismo lo está haciendo ahora en el gobierno nacional. Pero también, ahora que le vamos a dar la bienvenida a Roxana, no quiero dejar de destacar que Avellaneda es la capital nacional del fútbol. ¿Y sabes por qué es la capital nacional del fútbol? A ver, ¿por qué? Se declaró capital del fútbol primero porque tiene los dos estadios más grandes de la provincia de Buenos Aires, situados uno casi al lado del otro, que es Independiente y Racing. Los dos se crearon a principios del siglo XX y tienen dos particularidades. A pesar que yo soy fanático de Independiente, pero tengo muchos amigos de Racing. Independiente es el rey de copas, porque es el que más copas tiene internacionales de la República Argentina. Y Roxana hace, Racing
Racing fue el primer campeón mundial de Copa de Fútbol, que ganó en el 66 con un gol de Chango Cárdenas de larga distancia, que hace poquito murió la semana pasada el Chango Cárdenas. Por eso le declararon capital nacional del fútbol. Así que doble festejo para Avellaneda, que hoy cumple los 170 años, y además yo como hincha independiente, honroso de ser hincha del club del Rey de Copas, que más copas internacionales tiene. Ella dice que no, porque seguro que mi compañera vecina lomense debe ser de Boca, y eso dice que tienen una más, porque fue... ¿No? De River, soy de River. No, y River, entonces, ¿sabes lo que falta para que nos alcance River? Estamos hablando internacionales, ¿eh? Pero ayer ganamos, así que estoy así como entusiasmada. Sí. Tienen que empezar a ganar copas de Libertadores. Mirá que ganamos varias. Copas internacionales, más que nada, ¿no? Yo no puedo creer este inicio del programa tan futbolero, y además nuestra directora de cooperación escolar, nuestra invitada especial de hoy, se haya aprendido en esto. Rosana Merlos, directora de cooperación escolar de la provincia de Buenos Aires, gusto que estés con nosotros. Un gusto para mí, la verdad es que felicitarlos por este programa, porque sé que lo sostienen desde hace mucho tiempo, y que a veces se complica sostener un programa tanto tiempo, y se hace a pulmón y con el esfuerzo de cada uno de ustedes, así que felicitarlos a ustedes y agradecerles por el convite, digamos. No, por favor, es un orgullo que puedas estar aquí con nosotros hoy en este programa. Sabemos que tenés muchas cosas para contarnos. Sabemos que estás haciendo reuniones y capacitaciones en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, llevando las distintas novedades con referente a cómo haces el armado de las cooperadoras, las facilidades que vos pudiste ir gestionando en cuanto a distintos organismos, que es la FIP, que es el ARBA, que es el Banco Provincia, que ahora nos gustaría que después nos empieces a contar en detalle para que todos los vecinos y vecinas de la provincia que nos escuchan, que tienen intención por ahí de ingresar como cooperadores, pero no se animan porque el tal requisito, porque esto otro, además hablar del proyecto de ley que tenemos pendiente, al cual batallamos mucho conjuntamente por toda la provincia, y además adelantar que durante los próximos meses estamos diagramando nuevamente estas reuniones que hacíamos seccionales, donde la UCSEC salían conjuntamente con autoridades del nivel central para trasladar a los distritos de la provincia de Buenos Aires, a las distintas secciones electorales, las políticas que ya está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires, y en todo lo que podemos colaborar para darle acceso a esas políticas que son muy importantes en materia educativa. Así que bueno, dado esta introducción, Mimi, si que tenés puntuales preguntas o arrancamos con que desarrolle Roxana. No, lo que pasa es que tenemos que hacer una breve reseña de lo que ha sido este inicio de año con Rosana Merlos. Ya ha recorrido distritos, ya ha convocado, ya se ha reunido con cooperadores. Una de las cosas que el año pasado, cuando Rosana nos acompañó en muchos encuentros provinciales, seccionales, y que le pedían los consejeros este tipo de reuniones y capacitaciones. Así que agarró la mochila este año y dijo, bueno, salgamos, ya anduvo recorriendo. Contanos un poco dónde estuviste, Ro. Bueno, sí, la verdad es que con la pandemia hicimos un recorrido virtual al principio. Cuando empezamos la gestión, lamentablemente el proyecto que teníamos de salir, lo que estamos haciendo ahora con mucho gusto, lo tuvimos que trasladar a las pantallas, como nos pasó a todos. Así que empezamos ya desde el principio con reuniones a través del Zoom, con varios distritos, y ahora presencialmente ya perdí medio la cuenta. Acá lo tengo a Juan que me va a ayudar. Pero estuvimos en Pehuajó y en Carlos Casares el jueves pasado. El martes estuvimos en Pila, en General Belgrano,
Después tenemos previsto Chascomús, tenemos previsto Giles, Tigre, Pilar, San Vicente, y tengo pedidos, digamos, de los compañeros que nos invitan, y yo agradecida, porque la verdad es que a mí me sirve muchísimo poder estar en territorio, yo siempre lo digo, no concibo el armado de una política pública, el desarrollo de una política pública sin el ida y vuelta con la gente, que es el que te da el timer de cómo vamos, digamos, ¿no? Si no, uno a veces, cuando está acá, como estoy hoy en mi oficina, en la torre, que obviamente tenemos que estar, porque tenemos que hacer cosas también administrativas, por supuesto, para poder cumplir con lo que uno charla en los territorios, tenemos que tener un tiempo para poder sentarnos y hacer ese trabajo aquí. No me imagino estando todo el tiempo acá y pensando cosas que seguramente uno las puede pensar de la mejor manera, diagramar de la mejor manera, pero que después las realidades de los territorios hacen que uno tenga que rever un montón de cosas y pensarlas y repensarlas. Así que muy, muy contenta de poder hacer eso, y obviamente la recorrida, que no pude estar en todas las secciones cuando se hizo el año pasado con la UCEF, pero si este año se repite, voy a tratar de poder engancharme en toda la recorrida que se pueda hacer, porque es muy, muy productiva para mí, y bueno, y por lo que me dicen los consejeros, también les sirve mucho, porque se puede resumir en un día, en una reunión, un montón de temas que a veces a través de GDEVA o a través de las notas y demás se hace mucho más largo. Así que para mí es importante eso. Y nada, como decía o adelantaba Roberto, hemos podido avanzar en algunas cuestiones, sabemos que todavía nos falta, porque los 2 años de pandemia, sobre todo para esta dirección y para lo que implica el objetivo que nos proponíamos, que era entablar un vínculo muy, muy fluido con la comunidad educativa, obviamente la pandemia hizo que nos retrasáramos en esos objetivos de alguna manera, porque a todos nos pasó que no podíamos encontrarnos, y la verdad es que esto que decía Mimi de que me cargué la mochila este año y salimos, es porque obviamente gracias al gran plan de vacunación que efectuó el gobierno, pudimos estar cuidándonos y a la vez poder acercarnos entre nosotros, mirarnos, abrazarnos, encontrarnos, reunirnos presencialmente, que era algo que nos hacía mucha falta, ¿no? Porque obviamente este tipo de comunicación, como estamos haciendo ahora, los de Zoom, vino para quedarse, y muchas veces facilita las grandes distancias que tiene la provincia de Buenos Aires, nos viene muy bien, porque podemos avanzar también con encuentros virtuales, pero la presencialidad no la reemplaza nada. Entonces, para nosotros, al tener presencialidad plena en las escuelas, también hizo que las comunidades y las familias empezaran a interactuar mucho más con la escuela, y bueno, en ese objetivo estamos, ¿no? Poder fortalecer a las comunidades a través de la organización de las cooperadoras escolares. Nosotros decimos siempre que la cooperadora escolar es el único lugar institucional que tiene la representación de la comunidad dentro de la escuela, ¿no? Porque después, obviamente, hay convocatorias a participar en función de los proyectos áulicos, de los proyectos institucionales de las escuelas y demás, pero el lugar institucional de funcionamiento, que está regido bajo una legislación que, como decía Roberto, la tenemos que actualizar a través de una ley para adecuarnos a la ley nacional. Yo espero que este año se pueda avanzar en las cámaras con eso, porque es muy necesario. Nosotros estamos regidos por un decreto del año 72, de la dictadura militar, entonces, más allá de lo que plantea el decreto, que en realidad hay cosas que se pueden ir adecuando a la actualidad, simbólicamente ya es una necesidad imperiosa hacerlo, y además porque obviamente las escuelas de esa época no tienen nada que ver con las escuelas de ahora, y la dinámica familiar ni las comunidades son iguales, así que necesitamos adaptar y adecuar la legislación al contexto actual. Así que vamos a seguir seguramente trabajando en eso, y sé que la UCEF también está ahí a full con esa idea, porque fueron protagonistas desde el día 1 en pensar este proyecto. Así que
iremos por ahí. Pero bueno, mientras tanto estamos regidos por este decreto que obviamente intentamos ayornar en el tiempo de la pandemia, porque fue algo inédito y que no iba a figurar en ninguna legislación de nada, ni nueva ni vieja, así que tuvimos que hacer cuestiones vinculadas a resoluciones que modifiquen cosas, como por ejemplo en el 2020 la suspensión de las asambleas y demás. Así que ya este año arrancamos como en una cuestión más normal, pero en esos 2 años hicimos cosas. Como decía Roberto, nos juntamos con las autoridades del Banco Provincia, con las autoridades de ARBA y con las autoridades de AFIP, que era lo más complejo y lo que detectamos enseguida, que era el nudo mayor o la problemática mayor para nuestras comunidades y para el armado de las cooperadoras y demás. Así que yo siempre trato de sí, obviamente trabajar sobre lo administrativo de una cooperadora, de cómo se arma y lo que tiene que cumplimentar en términos administrativos y de papelerío, pero siempre me quiero centrar en los otros objetivos, que tienen que ver con el rol del cooperador, ¿no? Esta cosa tan importante de acercarse a la escuela, de querer acompañar el proyecto, de ayudar a que el tránsito de sus chicos, de sus nietos, de sus hijos, de sus vecinos por la escuela sea mucho mejor, con esa solidaridad que ponen, con ese esfuerzo que hacen todos los días para darle un ratito de tiempo a la escuela. Así que en ese marco queremos pensar a las cooperadoras. Y para eso yo siempre les digo, tenemos que obviamente alivianar esta otra cuestión que es lo administrativo para que no sea un peso, ¿no? Así que bueno, allí fuimos a reunirnos y dieron sus frutos algunas de esas cosas. Estamos en procesos de implementación también todavía y de ajustes, porque imagínense que, por ejemplo, el convenio que firmamos con el Banco Provincia, que implica que no les cobren los gastos bancarios, que no tengan que llevar más el formulario 10, porque nosotros enviamos la documentación y la información al banco a través de un sistema online que va al banco, y el banco en sus pantallas les aparece las personas que están autorizadas a registrar firma para cada cuenta, el tema de la habilitación del home banking, todas esas cosas que facilitan de alguna manera el trámite que tenían que hacer antes en el Banco Provincia, requiere de ajustes, porque obviamente cada sucursal, digamos, a veces es un mundo, ¿no?, del banco, como nos pasa a nosotros, cada escuela tal vez tiene su particularidad, o cada distrito, o cada consejo escolar, y bueno, en las sucursales del banco pasa lo mismo, y a veces las circulares internas no se leen como se tienen que leer, no se controla que eso se haga efectivo, entonces a veces sucede que depende mucho de la buena predisposición del empleado que atiende, hay muchos factores que a veces suceden y que esto que decimos a veces no se ve plasmado en alguna de las sucursales. Así que estamos haciendo un trabajo, primero de conocimiento, que todos conozcan que este convenio está, para que también lo defiendan al momento de estar en el mostrador y que tengan que realizar el trámite, y obviamente con las autoridades del Banco Provincia Central, que estamos en comunicación permanente para cuando haya una sucursal que no está haciendo el trabajo como se debe, obviamente nos comunicamos para que ellos llamen y bueno, y pongan en conocimiento de que este convenio está vigente y demás. Pero bueno, de a poco creo que vamos a ir acomodándonos todos a este nuevo formato en relación al trámite con el banco. Y ahí, con el trámite Roxana, te corto un segundo ahí. Yo voy a ponerle a algunos que nos están mandando mensajes, y dentro de los que están enviando mensajes, de paso te lo comento, está Nancy Bravo, es del Consejo Escolar de Lanús, es empleada, y es la que ahí, como está en mesa de entrada, recibe las mayores recepciones, y por ahí consultas con respecto a cooperadoras, y cuando el otro día me dice, ¿qué hago, Roberto, con esto? Mandale un mail que, no me lo van a contestar más, dice, ¿viste? Me lo dijo así. Y que mandó el mail, y a los 5 minutos sube y me dice, me lo contestaron, al toque. ¿Viste? Entonces quería resaltar esto también. Bueno, sé que está Juan al lado tuyo también, le mando un saludo a Juan, que es un gran colaborador tuyo.
con el tema de lo de AFIP, así que no lo vamos a molestar. Bueno, dale, está bien, ahí estamos, está con eso. Pero resaltar esto, porque viste que a veces antes costaba la comunicación y hoy envían un correo y vos recibís toda la reglamentación de cómo conformar una cooperadora, que vos ahora por ahí la vas a explicar. Las preguntas más frecuentes, por ejemplo, las preguntas más frecuentes que te vienen a los consejos es: ¿cómo se define el valor del pliego? ¿Puedo cobrar el pliego o no puedo cobrar el pliego? Esa era una de las preguntas del otro día que le fueron a hacer a Nancy. Le digo, mandale un mail que te lo van a contestar. Y fue así. Bueno, que vos por ahí nos expliques eso a los que están escuchando. ¿Cómo se define un valor del pliego? ¿Lo puede fijar la cooperadora de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué estadística? ¿Cómo se define el valor del canon? ¿Cómo se tramita el subsidio? Nosotros sabemos que el año pasado dieron subsidios del gobierno nacional 70.000 pesos y que ahora se acrecientan posiblemente a 100.000. Bueno, ¿cómo se tramita eso? ¿Cómo es el lazo? Porque estas son las consultas mayores. Recordemos que durante 4 años del gobierno de Vidal no se otorgó nada, se descuidó a las cooperadoras, al contrario, se las trató de sacar del lugar y les pedían inclusive que informaran cuál era el importe que tenían ellos en cada una de sus cuentas y que lo gastaran y que lo utilizaran en infraestructura escolar o en cosas para la escuela que no podían tener plata retenida y el gobierno no le daba nada. Hoy hay una política de activar a las cooperadoras y son 2 o 3 preguntas que yo te tiro en cuanto a esto. ¿Cómo se define el valor del pliego? Para que los que nos están escuchando, que son consultas que nos van haciendo. El valor del canon y cómo se tramitan los subsidios. Tres cositas ahí como para que vos las puedas desarrollar. Bueno, sí, ahí con el tema del subsidio, que es lo último que me preguntaste, tiene que ver con un programa que largó el Ministerio de Nación que se llama Cooperar, que en principio es un programa que no tenía en vista, digamos, tener un subsidio para las cooperadoras, pero un programa que acompaña a las jurisdicciones, a todas las provincias, quiere decir, las áreas que tratan o que abordan el tema de las cooperadoras escolares, que es muy diverso en todo el país, no es lo mismo, en algunos lugares ni siquiera tienen una dirección, no tienen un lugar, dentro del organigrama de su propio Ministerio de Educación no tienen un espacio para las cooperadoras, o sea, es muy diverso. Un programa de acompañamiento, de fortalecimiento, de posibilidad de hacer talleres, etcétera, etcétera. Y la decisión que se tomó el año pasado con el ministro Persic fue otorgar un subsidio. ¿Por qué? Porque creíamos y creemos y sostenemos, en función de esto que yo les decía anteriormente, en relación al rol que nosotros pensamos que tiene que tener la cooperadora, en este contexto de recuperar a los chicos que habían perdido la trayectoria en la pandemia, que se habían alejado de la escuela, que no habían podido estar conectados todo el tiempo, bueno, todo esto que a través de otros programas también en provincia, como el ATR, digo el ATR porque es el más conocido tal vez, la idea es que las cooperadoras también ayuden a que eso suceda, ¿no? Porque creemos que es un actor fundamental para eso. Entonces, el subsidio tiene que ver con que se pueda usar en rubros que apunten a eso, a acompañar la vuelta de los chicos a la escuela, de los que no habían podido estar en forma permanente, tal vez en el momento donde no haya presencialidad, y fortalecer los contenidos, que obviamente se vieron de alguna manera resquebrajados porque la situación fue compleja, y entonces necesitamos fortalecer muchos de la trayectoria y de los contenidos curriculares con estos chicos que habían perdido presencialidad, que habían pedido, perdón, el contacto con la escuela. Porque sabemos que la gran mayoría, y muchos de ellos siguieron a través del esfuerzo de los docentes que hicieron, conectados y pudieron avanzar en los contenidos y pudieron hacer muchísimas cosas a través de los cuadernillos que se imprimieron, o sea, se hicieron todos los esfuerzos para que eso suceda. En muchos casos se logró y en otros obviamente no, porque la situación fue compleja. Así que las cooperadoras pensadas en ese lugar
es que se decidió entregar un subsidio de 70.000 pesos, este año va a ser de 100.000 pesos, para que tengan esa posibilidad de, desde comprar insumos para que los chicos puedan, no sé, hay ejemplos o rubros en los que se puede gastar, que es el tecnológico. Entonces, decíamos ahí hasta desde un cargador que se le perdió de la compu de uno de los chicos que no lo puede comprar y la cooperadora lo puede comprar, hasta el rubro de deportes o elementos de deporte, que pueden ser desde pelotas o cosas que necesitan en la escuela, hasta un par de zapatillas, si hay una familia o un nene que no detectamos que no va a la escuela porque no pueden comprarle el par de zapatillas. Digo, pongo estos ejemplos como generales para decir que el rubro es amplio en que se puede invertir y gastar ese dinero. Pero tiene ese objetivo, ¿sí? Y las recibieron las cooperadoras que habían podido estar en condiciones de recibirlo, y esto quiere decir las que tenían las cuentas activas y tenían el quit y el CBU, porque esa información acá no estaba. O sea, nosotros encontramos en la dirección poca información centralizada, o sea, tenemos legajos de cada cooperadora en papel, y nada más, no teníamos nada para poder hacer un diagnóstico de la situación, así que tuvimos que empezar de cero casi a recabar información de las cooperadoras en ese sentido para poder sistematizarlas y que ya queden, para las gestiones que vengan, sistematizado todo el ordenamiento o el historial de cada cooperadora. Dentro Y lo de tienen, eso, y Roxana, ¿y lo tienen que tramitar las cooperadoras en la solicitud de las subsidio cooperadoras, o es algo que el gobierno determina de acuerdo a las zonas, a los barrios? no, el subsidio es para todas las cooperadoras, así en general. Lo que pasa es que las cooperadoras, para poder recibirlo, necesitan tener la cuenta activa, porque si no, ¿dónde le transfieren? ¿Sí? Entonces, ahí es el tema, que nosotros pudimos ingresar en el padrón que nos pidió Nación el año pasado, el listado de cooperadoras que estaban en condiciones de poder recibirlo, que fueron alrededor de 4.200 cooperadoras. Un montón. Ustedes le transfieren, y una vez que les transfieren, le informan al presidente de la cooperadora o al tesorero que le fue transferido el importe. Sí, en algunos casos entraron en el listado, pero por algún error en el número de quit o en el número de CBU, cuando el Ministerio de Nación le quiso hacer la transferencia, fue rebotada. Entonces, esas que fueron rebotadas, nosotros le volvimos a pedir que nos manden el CBU, el número de cuenta, el número de quit. Le estamos pidiendo a través de un link que nos adjunten el comprobante para evitar errores, porque imagínense que un CBU tiene 22 números. Entonces es muy probable que en pasar esa información, tipear, se pueda saltar un número, se puedan equivocar en un número, y ya eso implica que le rebota la transferencia. Entonces estamos tratando de que todas nos carguen en un link y adjunten el certificado o el resumen de cuenta, que ahí figura el número de CBU, para que nosotros podamos tener ese dato en forma fehaciente y que evitar para esta tanda de ahora, de este año, que haya rebote de eso. Igualmente, las que entraron en el listado, aunque haya sido rebotado porque hay una falla en el número de quit o de cuenta o de CBU, ese dinero está para esa escuela, porque ya salió la resolución del Ministerio de Nación con esa escuela incluida, con esa cooperadora incluida, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a retrasar la transferencia, pero ese dinero ya está destinado a esa cooperadora que tal vez recibió la información de que iba a recibir el subsidio, pero que todavía no lo tiene. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Hay alrededor de 700 cooperadoras que estaban en esa situación, ¿sí? Y la otra consulta que hacen siempre. Permitime. Rosana, este año se van a normalizar un montón de cooperadoras a partir de la presencialidad. Estas cooperadoras que se normalicen y que tengan documentación en términos, supongo que va a ser después de mayo, por cuestiones casi seguras y normales, van a poder tener también el acceso
a este subsidio o este subsidio tiene una fecha límite para poder ingresar? Nosotros estamos tratando de estirar. El año pasado, por ejemplo, logramos hacer 2 tandas, porque le pedimos al ministerio que nos espere, y logramos hacer una tanda en la fecha que nos pidieron, y nos permitieron un poquito más de tiempo para poder sumar más cooperadoras. Ahora nos están diciendo, y esto no depende de nosotros, pero nos están diciendo que este viernes mañana entreguemos el listado, ¿sí? ¿Qué le estamos diciendo nosotros? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ingresar todas las cooperadoras que tengan cuenta activa. Capaz que esa cooperadora está en el trámite de hacer la asamblea, de renovar las autoridades, pero la cuenta va a seguir siendo la misma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa información, después lo que va a pasar es que le van a transferir la suma de dinero, y hasta que no renueven las autoridades y tengan la firma registrada en el banco, no van a poder sacarla. Pero no se pierden el subsidio. Entonces, les pedimos eso, que en el link que nosotros mandamos, nos envíen, y eso lo están haciendo las cooperadoras, que no solo las que habían tenido ese error en el número, sino todas las que nos puedan mandar esa información, mandándonos la documentación y el número de CBU y el número de quit, nosotros vamos a intentar poner a todas. Y por excepción, en algunos casos, seguramente estamos tratando de hablar con el Ministerio de Nación para que pueda llegar por Citrared en algunas excepciones, porque sabemos que Citrared también a veces tiene dificultades, llega a la cuenta de la directora del establecimiento, a veces esa directora este año está en otra escuela, y entonces se generan muchas situaciones también complicadas, así que nosotros estamos insistiendo para que llegue a la cuenta de la cooperadora, y por eso vamos a tratar de incluir a la mayor cantidad de cooperadoras posibles. Vamos a solicitar, no sabemos si vamos a tener posibilidades de que nos estiren un poquito los plazos, así que en ese link que nosotros mandamos a todos, lo mandamos también a los consejos, lo mandamos también a los consejos, al link, diciendo que lo distribuyan también por todas las escuelas para que esa información la podamos tener ya para siempre. O sea, una vez que nosotros tengamos eso, ya la base de datos nuestra va a estar completa y no vamos a estar necesitando cada vez pedir información, porque ya la vamos a tener. Porque en general las cuentas de las cooperadoras son siempre las mismas. Hacer que se hayan cerrado por alguna razón, pero en general son las mismas cuentas, el mismo quit y demás. Entonces, más allá de que las autoridades se renueven, la cuenta va a ser la misma. Así que esa información nos va a quedar a nosotros sistematizada para, si esto sigue, porque Nación que nos dice, estas partidas son anuales, o sea, la definen en los presupuestos anuales. No sabemos si el año que viene van a poder o van a seguir definiendo la partida. Entonces, pero bueno, para cualquier cosa, cualquier subsidio que necesitan recibir las cooperadoras, a veces se puede transferir, o los municipios, en muchos casos, estaba hablando Roberto de Avellaneda, que ha hecho un trabajo de, a través de las cooperadoras, el Fondo de Financiamiento Educativo, ejecutarlo en pequeñas obras de las escuelas y demás. Ahí tienen que tener sí o sí la cuenta en orden, entonces, y esa información tiene que ser la acertada, la que es real, porque si no se generan estas cuestiones de transferencias rebotadas y demás que bueno, generan atrasos en un montón de cuestiones. Así que estamos en ese camino, esperemos que podamos completar la mayor cantidad de cooperadoras posibles, pero también sabemos que hay otras que recién están empezando a reorganizarse después de muchos años, de 4, de 5, entonces esas, hasta que no puedan hacer la asamblea y demás, no van a poder abrir la cuenta, porque hay muchas que ni tienen cuenta abierta, entonces ahí ya se nos va a ejecutar muchísimo más. Pero nosotros esperamos que este programa va a seguir, la decisión por lo menos del ministro de Naciones es esa, y nosotros vamos a tratar de que todas las cooperadoras puedan, la mayor cantidad posible pueda acceder a este subsidio, pero obviamente no depende de nosotros los plazos y demás. Siempre intentamos pedir más plazo, pero es más, le dijimos, en mayo, sabemos que nosotros en mayo va a haber un montón de cooperadoras que van a poder
estar, porque sabemos que en mayo es el mes que se constituyen, que se cambian las autoridades y demás. Pero bueno, ya les digo, si nosotros tenemos el dato de esa cooperadora, aunque no haya podido regularizar las autoridades, pero la cuenta está activa, esa cooperadora vamos a intentar que entre, porque sabemos que mientras llega el subsidio, que tarda después, una vez que llega mandamos el listado, después hay un proceso, digamos, hasta que depositan el dinero, va a ser durante el mes de mayo probablemente, que hagan todo ese tramiterío en Nación, porque nosotros le mandamos la información y Nación después tiene que procesar todo eso de todas las provincias, o sea, se va a estirar en que reciban el subsidio. Entonces, ahí seguramente la cooperadora tal vez ya está regularizada, ya hizo la asamblea, ya pudo elegir las autoridades y registrar la firma en el banco y va a poder hacer uso de ese subsidio, siempre y cuando haya entrado en este listado, que requiere, vuelvo a decir, que la cuenta esté activa y el quit no esté bloqueado y todas esas cosas para que no le reboten la transferencia. Bien, ahí... Lo de No. lo de A mí me quedó una pregunta que es la que algunos que están haciendo y es la habitual que por ahí hacen con respecto a estos subsidios. Viste que vos nombraste ahí dos situaciones, que va a la cuenta de la cooperadora, que va a través de Citrared del directivo. Entonces muchos te preguntan, los cooperadores te dicen, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para gastar ese recurso si queremos hacer algo en la escuela? ¿Tenemos que pedir permiso al directivo? ¿Cómo articulamos? ¿Tenemos que dejar establecido de qué manera se conjuga la autoridad, que es la asesora legal natural de la cooperadora, la directora, con los miembros de la cooperadora que están recibiendo un recurso y que te dicen, es mío, ahora yo voy a hacer lo que quiero, pero la escuela es de provincia y es de Dirección General de Escuela y tiene, bueno, son preguntas que hacen y está bueno que sepan, ¿no? De qué manera se debe emplear el es una decisión que tomamos, y esto yo digo, la defiendo, por eso digo lo de Citrared. Otras provincias lo han hecho íntegramente por Citrared, pero obviamente tienen muchísimas menos cooperadoras, capaz que tienen 1.500 cooperadoras en toda la provincia, claro, o algunas menos. Nosotros tenemos 11.700 cooperadoras en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo siempre, incluso con la directora anterior, Agustina Vila, que fue en el momento en que este programa salió, la decisión fue que sea a las cuentas de las cooperadoras. ¿Por qué? Porque el objetivo de este programa es fortalecer a las cooperadoras, ¿sí? Obviamente la cooperadora tiene rubro para gastar, no es que lo pueden gastar en cualquier cosa, es una resolución que dice, y cuando nosotros le enviamos la documentación, que es la que cuando tienen cómo rendirlo, porque tienen que rendirlo, obviamente, dentro de esos rubros, con los objetivos que dije antes, pero que son bastante amplios, obviamente la cooperadora decide en qué lo gasta, siempre que lo gaste en esos rubros, digamos, que están habilitados. Pero siempre le decimos, obviamente tienen que ponerse en contacto con el directivo y ponerse de acuerdo, porque el directivo es el que por ahí sabe con más fehacientemente cuáles son las necesidades reales o qué conviene hacer para la escuela, para mejorar, o si hay familias que tienen alguna dificultad y se puede usar en algunas cosas en este sentido. Ponerse de acuerdo, obviamente, con el directivo para poder gastarlo de la mejor manera posible y que cumpla el objetivo, digo, ¿no? Porque si nos encaprichamos de un lado y del otro, tal vez terminamos gastando energía, rompiendo vínculos, y la verdad es que el sentido de este subsidio no es eso, al contrario, es poder fortalecerlas, pero es muy importante que la cooperadora defina dónde gastarlo dentro de los rubros, obviamente escuchando las necesidades que la directora plantea, pero es importante que lo haga. De hecho, las provincias que reciben por Citrared el dinero porque no tienen como nosotros las cooperadoras como las tenemos nosotros, reguladas por la propia dirección y demás, lo que sí tienen que hacer es un acta acuerdo, o sea, es un dinero que se recibe por Citrared, pero que es para la cooperadora. Entonces, tienen que hacer un acta acuerdo donde se ponen de acuerdo en qué se va a gastar para que la directora, que es la que tiene la tarjeta de Citrared,
pueda comprar eso, y tiene que estar firmado por la cooperadora, o sea, la rendición de Citrared tiene que ir acompañada, en ese caso, por una planilla donde dice los gastos que son de este programa, y con la firma, un acta firmada por la cooperadora que está de acuerdo, que estuvo de acuerdo con eso. Así que tiene una particularidad especial y está destinada a las cooperadoras escolares, fundamentalmente el subsidio. Y la rendición se hace a través nuestro, nosotros ahí le mandamos una planilla donde tienen que adjuntar la factura o el recibo que le dan en el lugar donde compran, detallando cada una de las cosas que compraron, y usando, digamos, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué quit ponen cuando le tienen que emitir una factura? El de la cooperadora, ¿sí? Porque el que está comprando eso es la cooperadora. No es la escuela ni es la Dirección General de Escuela. A veces ponen el quit de la Dirección General de Escuela, no. Es el quit de la cooperadora. Claro. Ro, te llevo nuevamente a las reuniones que estás haciendo. Las reuniones están enfocadas y focalizadas para los cooperadores o para los consejeros y los cooperadores. Están enfocadas, en realidad son invitaciones que recibo y yo siempre me invitan, a veces la invitación surge en conjunto con el inspector distrital y el consejo escolar, a veces surge desde el consejo escolar y se invita al inspector porque en muchos casos, como los cooperadores no pueden asistir por el horario en que se hace y demás, entonces el asesor, que es el directivo, es convocado. Entonces se requiere que se haga el trámite, digamos, de citación a ese director, y ahí se ponen de acuerdo el inspector distrital con el consejo escolar. En general, en conjunto, la verdad es que en los lugares que hemos ido ha estado siempre presente el inspector distrital junto con los consejeros, con la totalidad del cuerpo de consejeros. Eso es muy importante, porque acá lo que queremos es que se fortalezcan las cooperadoras y que todos conozcan cómo debe funcionar, independientemente de qué partido político es. Nos parece que es interesante que puedan también conocer para evitar que transmitan algo que no es, y que conozcan eso. Así que se están haciendo así. En la mayoría participan el director con un miembro de la cooperadora. Siempre la citación es así, o la convocatoria tiene que ver con eso, por lo menos con uno. Pueden venir todos si quieren, pero en general sabemos que se les dificulta mucho, entonces le decimos al directivo que venga con un miembro de la cooperadora, por lo menos. Así también son parte de esto, porque nos parece que son los actores directos, los cooperadores, los que tienen que participar de estos espacios. Pero ¿y la asistencia y la respuesta de la comunidad es buena? ¿Cómo notás vos en estas recorridas? La verdad es que por ahora hemos recibido un gracias enorme todo el tiempo, porque sienten que es la primera vez que se convoca. El otro día en Belgrano me decía una directora, dice, yo hace 23 años que soy docente, y es la primera vez que tenemos una reunión donde nos explican todo esto que nos explicás vos, y con la claridad que lo explicás. Y bueno, a mí un poco me sale la docente, así que yo soy docente, claro. y sé que soy didáctica a veces en explicar y demás las cosas, pero el agradecimiento es por esto que decías vos. Me contestan un mail, yo pregunto y enseguida tengo una respuesta. Claro. Juan Manuel, lo tienen ahí en el podio a Juan Manuel, porque hemos puesto nuestros teléfonos personales a disposición durante la pandemia, obviamente, y ya quedaron, están distribuidos por toda la provincia, así que sobre todo el de Juan es el que recibe WhatsApp todo el tiempo y preguntas. Y ahora que ya podemos estar acá en la torre con los empleados trabajando de cada departamento, obviamente el circuito se modificó un poquito, porque hay otros que intervienen en el circuito de las respuestas y demás. Estamos tratando de que cada departamento vuelva a tener su función, que la habíamos resumido en la pandemia entre Juan y yo, así que por ahí tarda un poquito más la respuesta, y porque ahora son muchas más las preguntas. Claro. Pero en general no tarda más de una semana, como mucho una semana, en responder algún mail.
pero en general le respondemos el mismo día o al día siguiente la consulta. Y en la recorrida, el recibimiento que tienen, ¿les dan cosas ricas o los esperan con cosas ricas? Nos dan Porque regalitos. también dentro de la reunión está el pedido de respuesta y el regalito lindo, sí. Por supuesto, fuimos a Mercedes, por ejemplo, y nos fuimos con unos canasta de salamine. Claro, de todos los embutidos que en Mercedes son así muy famosos. Pero mirá vos, esos días, Mimi, teníamos que haber ido a La Plata, a la Dirección de Cooperación Escolar. Nosotros llevábamos el pan. Acá con mis compañeros de direcciones. Con Marianela, con Juan, con Francisco, con mis compañeros. Perfecto. La verdad es que es un recibimiento que nos hace muy bien al alma. Es así. Claro que sí. Vos vas a poder sumarte a nuestra recorrida, porque este año, a diferencia de lo que fue el año pasado, que otra vez hicimos alguna locura con Roberto, no es la primera vez que metemos 4 secciones en 15 días. Este año vamos a hacer una sección por mes. Bien, entonces nos vamos a poder organizar con la gente. Claro, exactamente. Entonces vamos a poder organizarnos bien con la gente y con todo. En esto de poder organizarnos, ¿cuánto tiempo lleva tu exposición en las reuniones con las cooperadoras? Más o menos. En realidad depende mucho de la cantidad de personas que participen, del lugar, porque yo abro después, hago una intervención, una presentación de una información general que me lleva, ponele 1 hora. Explico detalles, muchas de las preguntas que me van a hacer ya se las respondo antes porque yo como anticipo un poquito las preguntas que sabemos que van a hacer. Claro. Entonces se hace más corto la parte de preguntas, de ida y vuelta de preguntas, porque ya están algunas contestadas. Pero en general no menos de 1 hora y media, porque hay mucha necesidad de preguntar de cada escuela, de cada situación particular. Y la verdad es que nos quedamos ahí hasta que evacuemos las dudas. Muchas veces abrimos a preguntas y después cuando, nadie más pregunta, nos estamos por ir y se paran y vienen a preguntarnos en forma personal, así que nos seguimos quedando, pero bueno, 1 hora y media ponele como para todo, para la exposición y para las preguntas. Está bien, porque así... Digo, para ir pensando nosotros también, Roberto, sí. Cuando hagamos las reuniones, si la dividimos en 2 partes, si hacemos día completo, para poder tener la posibilidad, porque no es, hay distritos, sobre todo los más lejanos, que vienen a la seccional, pero capaz que no tienen la posibilidad o vos no tenés la posibilidad de visitarlos, y esos están, que se mueven por preguntar y por decir, sobre todo el tema cooperadoras, que la verdad es algo que en cuanto lo nombrás, salen rápidamente todos a decir, a mí me pasa, ¿qué es lo que sucede con esto? Y tenerte a vos ahí, te van a querer exprimir seguramente, y si ellos no lo quieren hacer, lo haremos nosotros. Pero lo podemos pensar como en dos tiempos, por ahí uno claro. la otra vez y tal vez después... que si va más de un consejero a la cita, digamos, se puedan repartir y podamos pensar nosotros un espacio para cooperadoras, otro espacio para otras cuestiones SAE, no sé, otra o infraestructura, cosas que puedan con Juan o otro de los directores. Nosotros, como siempre, vamos a intentar tener SAE, infraestructura, cooperadoras. Sí, tal cual. Se pueden repartir en grupos después a la tarde para especificar un poquito más cada uno de los temas. Claro. Por ahí les sirve así. Por eso te pregunté, para ir pensando nosotros cómo vamos a hacer la división de los tiempos. El otro día hiciste un anuncio. ¿El anuncio tenía que ver con el convenio con Banco Provincia específico o era afín? Empecé con el convenio porque era lo que hicimos el año pasado con ARBA y Banco Provincia, que pudimos resolverlo el año pasado, con este proceso de acostumbramiento y de adaptación que van teniendo las distintas sucursales del banco.
Pero lo que firmamos el otro día, que fue el ministro, el director general de escuelas, Alberto Silioni, es un convenio con AFIP, que era lo más difícil para nosotros, porque obviamente el organismo es nacional, y imagínense que entender cómo funciona una cooperadora y lo que implica hacer un trámite de AFIP para un cooperador, les quedaba como bastante lejos. Así que tuvimos que hacer todo un proceso que nos llevó 2 años casi, sí, 2 años, para que entendieran y que pudiéramos avanzar en este convenio. Este convenio, a partir de ahora que está firmado, vamos a empezar a trabajar entre el área informática de AFIP y el área informática nuestra para poner en común sistemas que nos permitan a nosotros ir dando información a AFIP para que las personas, las cooperadoras en forma individual, no tengan que hacer alguno de los trámites que hoy les exige AFIP, ¿sí? Por ejemplo, la emisión del quit va a ser automática. Cuando nosotros tengamos una nueva cooperadora que se constituye y entregamos la documentación y le aprobamos esa cooperadora, le damos el número de resolución de esa creación de esa cooperadora, mandamos esa información a AFIP y AFIP emite un quit en forma automática. O sea, no van a tener que hacer el trámite de sacar el quit en forma individual, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, estamos trabajando para que nosotros podamos ir renovando esa información que es tan, que se renueva tan rápido en las cooperadoras, porque no es lo mismo que cualquier otra asociación que tal vez hay 5 años la misma comisión directiva. En las cooperadoras todos los años se renueva, entonces ese flujo de información, si nosotros se lo podemos dar a la AFIP a través de nuestros sistemas, no van a tener que presentar, por ejemplo, para vincularse el presidente, ya va a estar ahí en AFIP la información del presidente, y lo único que va a tener que hacer es aceptar esa vinculación y no hacer toda la entrega de documentación. Se lo estoy dando como ejemplos así generales para que vean que va el proceso que vamos a desarrollar ahora, que tal vez nos lleve un mes para acomodar los 2 sistemas y demás, va a facilitar mucho más los trámites. No es que no van a tener que hacer nunca ningún trámite en AFIP, pero van a ser muchísimo más sencillos, y sobre todo el domicilio fiscal electrónico, que es por lo cual el 90% de los quits se bloquean, de los quits bloqueados, casi el 90%, la causa es que no declararon el domicilio fiscal electrónico, que es un mail y un teléfono. Eso nosotros se lo vamos a dar como información directamente a la AFIP. Le vamos a dar, este quit tiene este domicilio fiscal electrónico, entonces no van a tener que hacer ese trámite individualmente las cooperadoras, y van a evitar que se les bloquee el quit por esta razón, ¿sí? Y después el trámite que sí facilitamos, pero que no vamos a poder reemplazar nosotros a la cooperadora, va a ser el trámite de exención a las ganancias y el de débito y crédito, ¿sí? Que ese también se supone que lo vamos a facilitar presentando solamente poquitos documentos adjuntos. Por ejemplo, el certificado que nosotros le damos, cada año cuando le aprobamos la documentación, le damos un certificado donde figura ahí las personas responsables, quién se va a vincular con AFIP y demás. Con ese certificado y con una planilla de entradas y salidas, como es la PIA, con la misma información que eso, y el documento del presidente, que es el que se vincula, esas 3 cosas, y ya estaría hecho el trámite de exención de ganancias. Pero sí, el trámite de exención de ganancias no pudimos evitar que no lo hagan, porque eso implicaba una modificación hasta del Código Civil, más o menos. Así que era imposible que eso lo pudiésemos sacar del circuito administrativo. Pero sí vamos a hacer todo para que sea lo más sencillo posible en ese marco. Pero va a facilitar muchísimo el trámite de AFIP. Roberto, estamos al borde del horario. Sí. ¿Tenés saludos? Pero tenemos saludos, y hay un anuncio que sí debemos darlo, sí o sí, porque Alberto Silioni comunicó el otro día de una línea de subsidios de recursos para calefacción a los consejos escolares. Ayer salió aprobada la resolución, son 314 millones para calefacción y 10,5 millones para combustible. En los primeros días de abril está saliendo eso, cosa que nunca sucedía, ¿no? Hay que resaltarlo. Y vamos con los saludos.
Dale. Vamos con Olga, Eduardo, Cintia, Marcela Crovela, Graciela Yaniut, Trinidad, Marcelo, Oscar, Claudia, Marcelo Mejide, Rosana Pavón, Adriana Cosigian, Cristian, Iván, Pitu, Nancy Bravo, Nati Rivero, Beatriz Espíndola, Gaby, Maxi Garralde, Horacio Urcade, María Cuña, Oscar Muscatielo, Héctor Castillo, abrazo, Pedro Ponce, Adrián Carcino. Pedro Ponce mandó un mensaje amplio, no sé si vamos a tener tiempo de leerlo. Y Adrián Carcino que nos manda un saludo a todos. Bueno. Mi compañero de Lomas. Rosana, un gusto haberte tenido, ya estamos saliendo del horario. La verdad, un placer haber compartido con vos y nos quedan muchísimas cosas para hablar. Estoy segura que nos quedan muchísimas cosas. Pero bueno, no vamos... Pero bueno, lo de los pliegos, cualquier cosa nos preguntan al mail de cooperacionescolar@abc.gov.ar y ahí le contestamos puntualmente cada preguntita sobre los pliegos de los kioscos, que quedó ahí colgado, me parece. No hay problema. Roberto, dale. Argentina Unida, Malvinas Argentinas en estos 40 años, sí a la paz, no a la guerra. ¡Viva Argentina! Muy bien, muchas gracias. Consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires, ha sido un gusto compartir con ustedes este jueves. Nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado